Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico llamado Ernest Gordon, de aquí en adelante nada más le voy a decir Gordon, Ernest Gordon, fue capturado por los japoneses y enviado al famoso ferrocarril de Birmania, conocido como el ferrocarril de la muerte. A todos los que capturaron los japoneses, normalmente nada más se menciona a los alemanes y su dureza en el holocausto, pero los japoneses eran terribles también con los prisioneros de guerra, le hacían grandes, los hacían padecer muchísimo y por eso se llama el ferrocarril de la muerte, porque murieron muchísimos soldados que fueron atrapados por el ejército japonés. En este caso, este era un soldado británico que, como tenía ciertas condiciones, que estaba muy enfermo, fue llevado a un lugar donde básicamente nadie salía vivo. O sea, lo dejaban ahí a ver si lo podían curar y si no, pues lo dejaban ahí por muerto. En ese lugar las condiciones eran inhumanas y muchos prisioneros morían a diario debido al trabajo forzado, a las enfermedades y a la falta de comida. En medio de esa terrible situación, un compañero de prisión, un cristiano comprometido, cuidó de Gordon cuando estaba al borde de la muerte. Se dice que este cristiano le daba de su propia comida, lo limpiaba y lo animaba con palabras de fe. Cuando sus piernas no podían levantarse, este hombre le hacía masajes todo el tiempo para que Gordon pudiera recuperarse prontamente. Gordon así recuperó su salud y su esperanza. Años después de la guerra, Ernest Gordon no solo vivió agradecido, sino que dedicó a su vida al Señor. Este hombre era un ateo, un agnóstico, y por el testimonio de este otro terminó creyendo. Pasó de ser un agnóstico a un fiel cristiano, producto del ejemplo que encontró en un cristiano fiel en medio de esa terrible guerra. Gordon vivió conforme a los principios que vio en su rescatista, reflejando el amor y la misericordia que experimentó. Aprendió de otro al verlo cómo lo rescató y siguió la manera como éste vivía. No sé si han visto ustedes en algún video esas historias que muestran la gratitud de alguien por ser rescatados. Hay distintos videos de ser rescatada una persona. Por ejemplo, personas que cayeron en un acantilado, en un barranco y fueron rescatados, o en un incendio y un bombero los rescató, o en un pequeño bote en alta mar y un buque mayor los rescató. ¿Cómo hemos visto esa respuesta a esas personas cuando han sido rescatadas? Ha sido increíble la respuesta a aquel que les ha brindado el apoyo. Y no solamente lo podemos ver en este tipo de acciones, sino también cuando las personas han sido víctimas de un secuestro. Cuando de repente ha llegado la tropa que rescata a las personas de haber sido privadas de su libertad, y cuando estas personas lo ven, se les abrazan, se les tiran, se les pegan a sus pies porque han sido librados de esta cautividad. Cuando son rehenes, cuando son víctimas de algún tipo de este tipo de violencia. Y no solamente los seres humanos son agradecidos, también lo hemos visto en animales. No sé si han visto ustedes cuando animales han sido rescatados. Una vez se ha visto un video de un pingüino, un animal que es bien salvaje, y volvía cada cierto tiempo en una fecha del año a agradecerle a aquel que lo había rescatado. Todos los tiempos venía el animal, se perdía a sus demás animales y venía a la playa donde aquella persona lo había rescatado. Los animales también se tornan agradecidos. Incluso animales que son salvajes y reconocen la salvación que se les ha dado, muestran un afecto, muestran gratitud hacia aquel que les ha rescatado. Si estos rescatados o salvados pudieran contar la historia de sus vidas, ¿qué lugar creen ustedes que ocuparía el rescate o la salvación que ellos obtuvieron? Seguramente sus primeros lugares. Tú sabes que un día me iba a morir y alguien me rescató. Tú sabes que un día estaba a punto de perder la vida, se quemó todo y alguien entró y me rescató. Tú hubieras visto lo que esa persona hizo. Seguramente lo más grandioso que contarían esas personas sería el haber sido rescatados. Su biografía tendría como parte central el gran rescate que habían recibido. Nuestra historia del día de hoy está anclada en un canto de alabanza como respuesta a ver la salvación que el Señor otorga. Cuando ve en esta salvación Zacarías, lo que él va a hacer es prorrumpir en una alabanza y se convierte eso en lo más importante. La serie, como le he señalado, se trata de cánticos al Salvador. Vimos la semana anterior el canto de María. María en el canto exalta o presenta la grandeza del Señor. Pero hoy nosotros nos vamos a encontrar con otro cántico. María fue a visitar a su prima que estaba embarazada, y cuando va a visitar a su prima que está embarazada, de repente se da cuenta, no esperaban que estuviera embarazada porque era una mujer bastante mayor y su esposo también. Y su esposo no creyó porque pues ya estaba viejo y la esposa estaba vieja y él decía, no, ya no voy a tener hijos. Y por no creer, recibe una especie de
no sé si castigo llamarlo, pero por lo menos una consideración de decirle, mira, usted por no creer se va a quedar mudo. Y el tipo durante todo el tiempo del embarazo de su esposa queda en ese estado de quedar mudo. Y esto es lo que nos dice la historia cuando ya Elizabeth, la prima de María, va a tener el bebé. Lucas 1, por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias en Lucas 1, versículos 57 al 66, para tener en cuenta el contexto de nuestra historia. Es importante para tener en cuenta porque este hombre prorrumpe en cántico de alabanza. Así que abran nuestras Biblias, Lucas 1, 57 al 66. Nos dice la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Alguien preguntaba, ¿por qué viene esa tradición? Bueno, no sé desde cuándo viene, pero aquí hay un ejemplo de cómo le ponen el nombre del papá también al hijo, ¿no? Entonces la gente está diciendo, pongámosle el nombre de Zacarías a este niño porque su papá se llama Zacarías. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. El padre pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Ante tal evidencia del poder de Dios y el asombro de los testigos de este acontecimiento, Zacarías va a proclamar un cántico. Este es el contexto. Lo que sigue a continuación es lo que voy a exponer hoy como sermón. Es decir, el contexto que es un hombre que siendo anciano, siendo ya un hombre viejo, mayor, su esposa también mayor igual que él, queda embarazada. Y le van a poner este nombre, el hombre queda mudo porque el ángel le dijo, vas a quedar mudo porque no creíste en lo que yo iba a hacer por medio de ti. Y en ese contexto, cuando este hombre vuelve sus palabras, empieza a proclamar alabanzas al Señor, es cuando va a cantar o va a entonar este cántico. Va a presentar este cántico de respuesta al Señor. Y así es como inicia, versículos 67 y 68, así inicia el cántico. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Esto es Lucas 1, 67 al 68, a los que nos acompañan. Este hombre prorrumpe en un cántico que nos presenta una bendición al Señor porque Él ha traído la redención a su pueblo. Quiero que tengan esto en mente. Este hombre estaba mudo por causa de no creer en que tendría un hijo. Yo le pregunto, así como rápidamente, sin necesidad de escuchar la respuesta, pero si quiere decirla, dígala. ¿Qué tan importante es tener un hijo? ¿Es algo importante? ¿Sí o no? ¿Es valioso? Una bendición, es algo valioso, es algo enorme, ¿cierto que sí? Ahora, cuando este hombre le vuelve la voz, lo que él va a decir es, qué bueno es Dios porque me dio un hijo, varón, qué bueno. ¿Qué es lo que él dice? Bendito sea Dios por la salvación que me ha dado. ¿No le parece curioso? No tenía hijo, todo el mundo decía, él es un sacerdote, pero él es un maldito porque él no ha tenido hijo. Así era como dice el texto, que el contexto de este hombre lo consideraban como alguien que por no tener hijo era alguien que Dios le había dado una maldición. Y su esposa también. De repente tienen un hijo y cuando lo tienen y van a alabar, el Espíritu Santo reposa sobre él y en lugar de decir gracias por el hijo, sí lo va a decir, pero hay algo mayor. El hijo es una bendición, sí, pero hay una bendición mayor y es la que él va a prorrumpir aquí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y es lo que yo quiero aquí señalar. Muchas cosas pudieran llevarnos a nosotros a decir lo que dice ese título. Bendigamos al Señor porque nos dio un hijo. Bendigamos al Señor porque tenemos esto. Bendigamos al Señor por este otro asunto. Pero no hay nada mayor a bendecir al Señor por la salvación que Él otorga. Y es lo que yo quiero presentar de manera principal, que va a ser, ¿qué es esa salvación que el Señor otorga? El Señor ha venido a visitar a su pueblo y ha traído redención. Lo que está utilizando el
Zacarías aquí en este cántico básicamente recordando lo que el Señor ya había hecho en el Éxodo. En el libro de Éxodo se nos presenta un pueblo que estaba cautivo en Egipto y Dios los visitó y los rescató, los sacó de ese lugar y los llevó hacia la tierra prometida, vagando un buen tiempo en un desierto. Y eso es lo que él está diciendo, el Señor nuevamente nos ha visitado y ha traído la salvación a su pueblo. Y esto es lo que lo lleva a él a cantar. Tras su visita, el Señor le trajo tal redención a su pueblo, libertándolo de los egipcios, y siguió con ellos en el desierto hasta darle la tierra prometida. Del mismo modo, señala Zacarías, Dios ha venido a hacer lo mismo. Dios ha venido para redimir a su pueblo. Zacarías bendice al Señor por la redención. De allí el título del sermón, bendigamos al Señor. La semana anterior veíamos el tema de veíamos el tema de engrandezcamos al Señor, que viene de ese, que alguna vez usted de pronto ha escuchado, esa expresión de llamada el Magnificat, que es una especie de oración que se decía, pero simplemente una expresión en latín que significa magnifiquen o engrandezcan. En este caso, este cántico de manera particular se conoce como el Benedictus, porque como empieza diciendo, bendito, que es la palabra benedictus en latín. Así que este cántico nos invita a bendecir al Señor, proclamando la bondad que Él nos ha mostrado al otorgarnos su salvación. En una ocasión, yo me convertí, sin proponérmelos, en un salvador para una familia. Y ya voy a explicar cómo fue eso. Resulta que había salido de un servicio, como el día de hoy, y fui a almorzar con mi familia a un restaurante, como mucho hacemos los días que salimos de la iglesia. Y estando en ese lugar, de repente yo estaba de espalda y un nene, un bebé, en la parte de atrás empieza a ahogarse con lo que le habían dado de comida. Y el bebé se estaba atragantando, en la garganta tenía lo que sea el alimento y el bebé se estaba poniendo los colores. Yo no me había dado cuenta y la mamá se empieza a desesperar junto con su padre. Y mi esposa, que está en diagonal a ellos, me dice, mira el niño, para que yo haga algo. Yo no soy doctor, yo soy ingeniero, así que de doctor no iba a hacerlo, pero por la misericordia del Señor había visto la maniobra esa de que le hacen al bebé para sacarle la cuestión esa, y en mi instinto, yo qué sé, Salvador, salí corriendo y tomo al bebé y lo pongo en una posición y dice pum, 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 hice todo el esfuerzo y sale el bebé lo que fue, y el bebé del morado que se estaba poniendo ya cambió los colores, la mamá vuelve otra vez a su tranquilidad, la cuestión, y en pleno todo el restaurante empieza a aplaudir. ¡Bravo! Gracias, doctor, me dijeron. Y yo dije, no, o sea, no viene al caso que yo aclare de que no soy doctor, sino ingeniero. Entonces yo dije, bueno, gracias a Dios que pues obró para que el niño pudiera volver otra vez a la vida. Se estaba muriendo. Realmente el niño no estaba pudiendo respirar. Hermanos, yo fui un rescatista para ese bebé que se estaba ahogando. Los testigos y la familia que estaba allí celebraron tal gesta. Es probable, hermano, que si tú sales de este lugar, tú tal vez pienses, un día el pastor de esa iglesia lo confundieron con doctor y salvó a alguien. Pero yo no quiero que tú seas la historia que tú te quedas en tu mente hoy. Si tú piensas en eso, te lleve a lo siguiente, que retengas esta historia como mayor. La salvación de la que yo te quiero hablar es aquella que otorgó Cristo Jesús, en la cual dice que todo principado, todos los ángeles, todo ser tendrá que reconocer esa salvación tan grande, y no solamente la audiencia de un restaurante. Y es de eso lo que yo te quiero hablar, porque el Dios que salva, el Dios que promete hacerlo, Él es el gran Salvador que garantiza la salvación de aquellos que confían en Él. Así que la alabanza y la gratitud sea a Él quien promete salvar de manera poderosa. En una declaración sencilla pero directa, quiero condensar lo que va a ser mi proposición para este sermón. Esta es mi tesis para que pueda basarse o pueda considerar lo que voy a decir en el sermón. Bendigamos al Señor, pues nos ha rescatado y garantiza nuestra salvación por siempre y para siempre. La salvación que Dios asegura no puede de ninguna otra manera lo que Él nos hace que pueda ser arrebatado. Él garantiza nuestra fe hasta el final. Y por eso nosotros podemos bendecir y exaltar su nombre. En ocasiones una persona otorga a alguien un rescate, pero no podrá estar allí para siempre, para garantizar que esté a salvo esta persona. Usted pudo haber evitado que su hijo se hiciera un chichón porque corrió a tiempo y lo rescató de que se estrellara con una pared, pero no va a estar ahí todo el tiempo. Y luego el peladito le aparece con otro morado, un verde en la frente o con un raspón, porque no podemos estar salvando a las personas todo el tiempo.
Pregunta entonces, ¿podrá nuestro Salvador Jesucristo tener la misma limitación como Salvador que tienen los demás rescatistas? ¿Acaso será para Él un impedimento el que Él pueda rescatar y ser poderoso para salvar a los suyos? El texto nos va a dar la respuesta acerca de esto. Por medio de 3 estrofas en este canto voy a pretender mostrarle las razones que tú y yo debemos tener para bendecir a este Salvador. Y aquí va la primera estrofa. Bendigamos al Señor porque nos ha salvado. Versículos 69 al 71. Con todo lo que he dicho va a sonar repetitivo que yo esté diciendo y hablando acerca de la salvación y que la primera estrofa trate de la salvación, pero más bien creo que es una reiteración de lo que considero, lo que la canción nos muestra como lo que estábamos esperando y ya finalmente nos ha llegado. Dios ha traído la salvación, porque recordemos, estas personas, el contexto de lo que estoy leyendo es un individuo que estaba esperando al Mesías y durante 300 años el Señor no había hablado por ningún profeta. Y de repente Dios viene y trae al Mesías y usa a este hombre para que profetice y para que diga, el Salvador ha llegado. Por eso este cántico es importante, porque vemos que finalmente la salvación ha llegado. Versículo 69, después de haber dicho él que bendito sea el Señor, dice, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Esto suena así como algo raro, un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Bueno, esta figura de cuerno de salvación lo que se implica es para decir, el Señor nos ha dado una salvación, donde nosotros nos podemos agarrar, donde nosotros nos podemos afirmar. El Señor ha provisto salvación. Y cuando habla de la casa de David, su siervo, es porque Dios al rey David, que está en el Antiguo Testamento, muchos siglos atrás, el Señor le dijo, tú vas a tener un rey que va a venir de tu descendencia y va a ser un rey para siempre. Y aquí está diciendo, de la casa de David, finalmente el Señor ha cumplido su promesa de que iba a traer un rey que libertaría a su pueblo. La promesa de ese rey para siempre, finalmente el Señor la ha hecho posible. Su descendiente traería finalmente la victoria total sobre su pueblo. Y la victoria nos dice que también fue anunciada por los profetas, versículos 70 al 71, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Así que esta salvación no solamente fue que se ocurrió en ese día, sino que fue previamente anunciada. Así va a suceder por medio de un descendiente de David, y también el Señor había profetizado o había anunciado de que iba a traer lo que los libraría de la mano de sus enemigos y de los que lo aborrecían por medio de un Salvador. Hay tantos profetas que hablaron acerca del Mesías que sería enviado para traer a su pueblo. Hay muchos que nos hablan acerca de ello, pero de manera particular quisiera que pudiéramos ir a nuestras Biblias y leer lo que dice un profeta, en este caso el profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 7 de Isaías. Si usted no tiene allí su Biblia, no la trajo, pues yo voy a tratar de leer pausadamente para que pueda leer. Estamos hablando de un profeta muchos siglos atrás. Bueno, este profeta, Isaías 49 del 1 al 7, este profeta anunció acerca de uno que había de venir y que iba a traer una salvación, y vamos a darnos cuenta qué es lo que nos dice. Entonces, sencillo para que medio... Esto nos pasa a todos, ¿ok? En algún momento quedamos en una especie de nebulosa, algo nos distrae. Entonces quiero otra vez recapitular para que no se pierdan. Lo que estoy haciendo es, el texto nos está diciendo que habían profetas que anunciaban que vendría un Mesías. Lo que estoy yéndome es a uno de los profetas para que veamos una profecía de la que anunciaba de este Mesías que había de venir. ¿Vale? ¿Ya estamos allí? Isaías 49 del 1 al 7 dice, escúchenme islas y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad, y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza.
Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. El texto nos presenta que en Israel o de Israel vendrá aquel que vendrá a salvar y que vendrá a ser no solamente salvación para su pueblo, sino que será también luz a las naciones. Y la Escritura luego nos va a presentar que ese que se anunciaba que era Israel el quien vendría la bendición a estas naciones, no se trata de otro sino de Cristo Jesús. Y al igual que esta profecía, existen muchas otras que señalaban que había uno que había de venir como un siervo a rescatar a su pueblo. Y es básicamente eso lo que está cantando Zacarías. Ese Salvador que estábamos esperando finalmente ya ha llegado. Zacarías declara que tenemos razones para alabar al Señor y la salvación que nos otorga, porque esta fue anunciada siglos atrás y se está cumpliendo en sus días. El llamado es a que bendigamos al Señor porque nos ha salvado, y Él ya lo había estipulado desde tiempos atrás, no solo por medio del anuncio de los profetas, sino que la Escritura dice en Efesios 1 que Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Antes del mundo ser fundado, Dios había estipulado la salvación para aquellos que Él había elegido para ella. En el plan del Señor, nuestra redención ha sido planeada, y esto debe ser un motivo de alabanza. La Escritura nos señala también este plan de redención en cada una de sus páginas. Por ello es que debe ser para nosotros el principal motivo por el cual bendecir al Señor. Cuando vamos a la Escritura, hermanos, lo que nos encontramos son individuos que hacen maldad. ¿Cómo podrían ser salvos esas personas? Y si somos también nosotros sinceros, nos daremos cuenta que cualquiera de nuestras historias debería estar allí. Podríamos nosotros ser aquellos que pudieran ser acusados de ser también, de haber actuado con maldad. Sin embargo, Dios provee salvación por medio de aquel siervo que Él había prometido enviar. Por eso, mi invitación es a que bendigamos al Señor, pues nos ha rescatado y garantiza nuestra salvación por siempre y para siempre. Solemos proclamar de Dios tantas bendiciones que nos ha dado que olvidamos la mayor que hemos recibido. ¿Cuál es tu motivo de gratitud del día de hoy? ¿Por qué agradeces a Dios hoy? ¿Es su salvación lo más significativo? ¿Es la salvación que le otorga lo que tú más agradeces? ¿Te has puesto a pensar que hoy estás en las playas de su amor, producto del rescate que Él te ha efectuado? Utilizando como una ilustración que estuviéramos en alta mar perdidos, a punto de naufragar y morir, y Él nos ha rescatado y nos ha conducido a una playa paradisíaca. ¿Te has pensado que ha sido por su gran amor que Él te ha rescatado? ¿Que ha sido por su gracia que hoy podemos estar seguros en Él? Muchas veces olvidamos eso, la salvación que Él nos ha otorgado. Pero también olvidamos que así como nos encontró, no nos ha dejado. Por aquí quiero también traer este pensamiento a todos. Y es que a veces pensamos, listo, yo he creído en esa salvación, pero el asunto es que Dios no solamente ofrece una salvación, sino que Él también transforma a estos que les ha dado su salvación. Y es lo que vamos a ver en la segunda estrofa del cántico. Bendigamos al Señor porque nos hace sus santos siervos. Versículos 72 al 75. En un video que vi reciente, un perro había sido rescatado después de haber sido abandonado, un cachorro. Estaba lleno de suciedad, estaba en un estado de agonía, pero unas personas intervinieron y lo sacaron de donde se encontraba. Pero no solo eso, sino que esas personas lo limpiaron, alimentaron a ese perro, le proveyeron una cama, un lugar donde estar, le proveyeron amor, un amor que ese animal nunca había sentido. Y se esforzaron por hacer de la vida de ese animalito no fuera la misma cuando ellos lo encontraron, sino que habiéndolo rescatado, se garantizaron de que después de haber sido rescatado este animalito, pudiera entonces vivir como un animalito liberado, como un animalito cuidado, como un animalito amado. Nosotros no somos perros, pero nuestra condición era peor que la del perro que estoy contando. Y la obra del Salvador no es solamente de rescate para quitarnos toda nuestra suciedad, lo que nos encontró, todo el pecado, sino que Él también promete transformarnos en un pueblo santo, que podamos ahora estar con Él y andar con Él. Eso es lo que Él promete, garantiza. Y es lo que el Señor hace con Israel y lo que señala Zacarías en su canto. Versículo 72.
¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios trajo salvación por medio de este descendiente de David o por medio de lo que promete hacer por medio del descendiente de David? Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Dios hizo todo eso. Todas las profecías eran para mostrar la misericordia que Dios traería a su pueblo, que Dios hizo a su pueblo, conforme al pacto que les había hecho. Dios hizo un pacto con algunos individuos, pero de manera particular el texto va a señalar el pacto de Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra y sus descendientes serían benditos y serían el pueblo de Dios, pero tenían que guardar la manera santa como tenían ellos que vivir. Eran llamados a no ser simplemente, Señor, tú has prometido que eres el Dios que nos salva, vamos a vivir como nosotros queramos. No, Dios les dice, yo te he llamado, ahora sé íntegro delante de mí. Anda en santidad. Y es lo que aquí recuerda entonces Zacarías en el pacto, versículo 73, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, es decir, después de ser salvos, después de que el Señor salva, le dijo a Abraham lo siguiente, y haría el Señor lo siguiente: le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. El Señor salva no para que nosotros vivamos como nosotros queramos. El Señor nos salva para que vivamos conforme a la justicia de Él, conforme a lo que Él determina, para que seamos santos como Él es santo. De manera que si aquí alguno hay que piensa, yo soy de los salvos del Señor, yo he creído en su salvación, pero vive no conforme a la justicia del Señor, la pregunta sería, ¿has sido salvo de qué? ¿De qué te ha salvado el Señor? Porque el Señor al que salva no lo deja tal cual como es, sino a los que salva los llama para que vivan conforme a su propia justicia. Así que aquí está el asunto que nos presenta ahora un giro de tuerca, un cambio en lo que estamos viendo. Porque aparentemente todos podríamos decir en la primera parte del cántico, qué bueno que Dios salva. Pero ahora viene el asunto, ok, Dios salva, pero nos llama a vivir de una manera santa. Indica que luego de ser salvados, hermanos, estos tenían una manera en la cual vivir. ¿Usted le parecería ilógico que si esa persona hubiesen tomado al animalito y lo limpian para el TikTok y hacen ahí el video y todo el disfraz para las redes sociales y luego vienen a ese perro y lo tiran por ahí otra vez que se vuelva a enmugrar? Usted diría, qué gente tan mala. ¿Cómo es posible que rescaten a ese y luego lo dejan que se vuelva otra vez ese perro mugroso y otra vez que se esté a punto de morir? ¿Qué clase de salvación sería esa? Bueno, no podríamos señalar que Dios nos salvó para dejarnos nuevamente en una vida de pecado, en una vida de inmundicia, sino que cuando Él rescata, nos llama a vivir una vida santa. Eran llamados a ser libres de la nación que los tenía esclavos. Hizo el Señor con el pueblo de Israel en Egipto, los sacó de allí para luego ellos se convirtieran en siervos de Él. Sin temor, señala el texto, es decir, unos siervos sin temor ¿a qué? Ya no hay una acusación sobre ellos, sino que el Señor los ha hecho sus siervos para que puedan servirles en santidad y justicia delante de Él. Cuando la palabra de Dios usa la palabra santidad, no es que los cristianos, y quiero dar esta claridad, si el Señor te está llamando en esta mañana a ser de su pueblo, te está otorgando salvación, no es que de aquí en adelante tú cuando caminas y la próxima vez que te tomen una foto, te va a salir una aureola así. Vas a salir en la foto así con algo brillante, un halo así alrededor tuyo. No, el ser santo significa ser apartado. Es decir, que del mundo en el que antes me encontraba y me deleitaba, yo he sido apartado para ahora andar conforme a lo que sigue el texto diciéndonos, y es conforme a la justicia de Dios. Es decir, a lo que Dios establece, que es la manera como tenemos nosotros que vivir. Dios al que salva no lo deja tal cual como era. Y dice el texto que todos los días de su existencia va a hacer el Señor eso con su pueblo. ¿Qué es lo que diría el Señor en su palabra? Que el que inicia la buena obra la perfecciona hasta el final. De manera que aquellos que han creído en Él permanecen y continúan avanzando en esa vida de fe. Esto es lo que el Señor hizo con Israel y también con aquellos que confían en Jesucristo el Salvador. Por eso, una vez más lo reitero, bendigamos al Señor porque nos ha rescatado y garantiza esa salvación por siempre y para siempre. En el video ese que les señalaba que vi del perrito que fue rescatado y todo lo demás, la descripción del video decía algo como esto, no literal, pero decía algo como esto: los humanos son de lo peor, mira cómo hicieron con este pequeño cachorro. Y luego seguía diciendo, pero alguien de buen corazón lo rescató. Y yo me puse a pensar, yo dije, óyeme, tú estás diciendo que los humanos somos malos, terribles, porque mira ese perrito en la condición que terminó.
Y luego un humano que lo rescató, no dices, pero los humanos también son buenos. No, no, alguien. Al que lo rescata era un alguien, pero la maldad no fue un alguien. O sea, el que le hizo eso al perro fue un alguien. Usted no le hizo eso al perro, usted se lo hizo. Y usted es humano. Entonces, alguien le hizo a ese perro, pero alguien lo rescató. Un humano sí le hizo a ese perro eso, pero otro humano lo rescató. Pero esto es algo muy común en las personas. Las personas señalan al culpable de la maldad hacia los animales, a los humanos. Pero luego cuando un humano lo rescata, solamente es considerado ese alguien. Esa es la excepción a la regla. Todos son malos con la naturaleza, esta es la excepción. Tristemente, esa falta de reconocimiento hacia la esencia de aquel que rescata es la que sufrimos hoy día. Las personas podrán llegar a ver que Dios rescata y es salvador y van a amar que Dios los rescate y sea salvador. Pero reconocer que en esencia el que los rescata es Dios y que Él determina la manera como vivir, eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Queremos que Dios sea el salvador, pero queremos que nos deje viviendo la vida como nosotros querramos. No. Eso no es así. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo Dios. Y Él es el que pone las condiciones como nosotros tenemos que vivir. Porque Él es el Señor. Pero sería como esto. Él me rescató. Pero no lo considero sino un alguien. Él te rescató. Él es el Dios, creador del universo, el todopoderoso y soberano. El sentido de gratitud nuestra por su salvación no solamente debe ser una expresión de cántico porque me ha salvado, sino también un deseo en servirle, porque es a través del servicio a Él en santidad que se evidencia que somos su pueblo. Éramos esclavos al pecar, pero ahora somos sus siervos santos. ¿Te has detenido a pensar lo que esto implica para ti? Si Él te ha rescatado, te ha llamado a ser apartado para que le sirvas ahora conforme a su justicia. Mi amigo que estás aquí, yo sé que el mundo ofrece unos deleites que parece que nunca jamás vamos a poder experimentarlo estando nosotros sentados en una silla los domingos en la mañana, o que orando no lo vamos a disfrutar. Pero ¿sabes algo? Tú nunca jamás has experimentado un bien mayor como el que ofrece el Señor a los suyos, a su pueblo. Lo que el mundo ofrece y sus deleites y sus pasiones algún día cesarán, pero lo que el Señor promete dar permanecerá por la eternidad. Su salvación supera, porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Y es esta la oferta que el Señor nos hace hoy. Si Él te ha rescatado, te ha llamado a estar apartado para que le sirvas conforme a su justicia. Y no se trata de ti, sino de aquel que está haciendo su obra en ti. Así que celebra que el Salvador te ha salvado, pero que no te deja tal cual te encontró, sino que te hace un siervo y una sierva para su gloria, para Él ser exaltado y glorificado. Además de eso, tenemos una tercera estrofa donde se nos va a presentar que Él promete conducir a los suyos en el camino. Tercera y última estrofa, bendigamos al Señor porque nos conduce en su camino. Versículos 76 al 79. Hasta ahora, como les había dicho anteriormente, todo lo que ha cantado Zacarías es en torno a la salvación que ha de venir, que ha recibido por medio del Mesías que ya ha llegado. Pero recuerden que Él le acaba de nacer un hijo que estaba esperando toda su vida. Ahora es cuando Él va a cantar acerca del hijo, ahora es cuando va a incluir al hijo en su cántico. Queriéndonos mostrar con esto que más importante es lo otro. No quiere decir que nuestros hijos no importen, ojo, que no es lo que lo está diciendo el texto, sino que el Señor es pues el primer lugar, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y lo que Él hace, y ahora está presentando a su hijo. Hasta ahora Él no lo había presentado y ahora es que lo dice. Todo lo que hizo fue exaltar a Dios por la salvación que había traído, y en este momento la canción se detiene en el recién nacido. Dice así: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para reparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Lo que nos está hablando aquí este es Juan el Bautista, que conocemos como Juan el Bautista, y básicamente lo que nos está diciendo es que él va a tener un ministerio donde él va a anunciar a las demás personas la salvación es a través del perdón de pecados, o el Señor va a otorgar perdón de pecados a través del arrepentimiento. Tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor, y eso es lo que Él va a proclamar para preparar el camino al Mesías que está viniendo detrás de Él. Lo que nos está diciendo el texto, así como anteriormente vimos profetas que anunciaron ese Mesías, así como teníamos un pacto que nos estaba prometiendo salvación, así el Señor va a traer a este profeta, Juan el Bautista, y a su mensaje para que sea el que prepara al pueblo para recibir la salvación. Este es el mensaje que anunciaba Juan.
Salvación por medio del perdón de pecado. Y el perdón es por medio de la misericordia del Señor, como nos sigue diciendo los versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Voy a leer una vez más el texto para que nos fijemos de la metáfora que utiliza el texto. Dice que por medio de la entrañable misericordia de Dios Él va a hacer algo. ¿Qué es ese algo que va a hacer? La aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Qué está diciendo? Que las personas estaban en tinieblas, que las personas estaban perdidas, y tuvo que Él descender desde los cielos para hacer la luz que les pueda iluminar. La Escritura dirá en otro espacio en Juan que Él es la luz del mundo, y aquellos que están en tinieblas pueden salir de ella por medio de este que viene a ser la luz. La aurora que viene a alumbrar a los que están en tinieblas. Esto es lo que va a hacer Jesús a los suyos, y los va a conducir por un camino, cuando nos dice, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Lo que el Señor ofrece, que va a decir más adelante el texto, cuando Él nace, los ángeles van a cantar gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres según la buena voluntad o el beneplácito de Dios. ¿Por qué va a hablar de paz a los hombres? Y porque aquí nos está diciendo que va a guiar nuestros pies en camino de paz, porque la Escritura nos dice que la condición nuestra, en nuestra oscuridad, en nuestra tiniebla, era que estábamos separados de Dios. Éramos como si estuviéramos en guerra con Él. Y lo que vino a hacer este Mesías, este Salvador, es a otorgarnos una paz, una reconciliación. Él vino a ser el puente para que nosotros podamos ir ahora a Dios. Nosotros no podíamos ir a Dios, sino solamente a través de este Salvador. Él vino a ser el camino de paz. Y este caminar de paz, esta guía, Él la hace todo el tiempo en nuestras vidas. En aquellos que están en Él, Él promete, por decirlo de una manera, Él ya ha edificado el camino para que nosotros estemos andando, como dirá la Escritura. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. A quien este niño anunciará será luz que alumbrará los pasos de los que lo siguen. Este niño que ya acaba de nacer, Juan el Bautista, anunciará a aquel que está por nacer. Aquel que por su misericordia traerá perdón y reconciliación a los que le siguen. El pacto anterior indicaba cómo debían andar las personas, pero no les garantizaba que esas personas pudieran andar conforme a ellos. Es decir, el pacto que mencionábamos ahorita decía cómo tú tenías que vivir, pero no te garantizaba que ibas a vivir así. Y lo que hace el Señor es prometernos o nos dice cómo tenemos que vivir, y Él garantiza guiarnos cada día para que vivamos conforme a lo que Él demanda de nosotros. El camino en el que Jesús guía a los suyos es un camino de luz, es un camino de paz. Eso es lo que el Señor nos otorga. Esto es lo que ve Zacarías, y con esto exalta al Señor. Él no reniega porque Dios haya establecido una manera de andar. Él no dice, ¿por qué tenemos que andar así? ¿Por qué tenemos que vivir de esa forma? Yo no quiero vivir así. No se han visto ustedes en ese asunto, porque tal vez hace mucho tiempo esa era mi respuesta, pero yo me veía quizás como muchos de ustedes en algún momento, o como algunos de ustedes hoy todavía. ¿Y qué tiene de malo tal cosita? Esa expresión de qué tiene de malo que yo haga esto. Dios no se va a poner rabioso. Dios es amor. Pero el asunto es que Él nos llama a una vida diferente, una vida santa, como nos dice el texto, una vida donde es su justicia la que debe prevalecer. Y yo debería amar, si amo al Señor, lo que Él ama. Debería ser esa mi pregunta más bien. En lugar de ponerme a preguntarlo, ¿qué tiene de malo? Debería ser, ¿qué tiene de santo? Si Dios me llama a andar en santidad, debería preguntarme eso. ¿Qué tiene de santo el que una persona que cree o dice creer en el Señor viva de esta forma? ¿Qué tiene de santo eso? Zacarías no reniega, sino que señala al pueblo que debe apreciar y celebrar lo que el Señor ha hecho. Bendecir al Señor por la salvación que les ha otorgado. Él es o Él debe ser nuestro cántico hoy. Nosotros debemos celebrar que la salvación que Él nos ha dado nos lleva a andar en su camino. Porque, mis hermanos, solamente así podríamos nosotros considerar una salvación que es completa. Si no, sería algo incompleto. Si Dios simplemente nos llama para que podamos creer que Él otorga salvación y nos deja tal cual como estamos, no sería realmente una salvación. La salvación que el Señor da garantiza un rescate completo. Y cuando hablo de este rescate completo es que nos limitamos a lo que el Señor quiere. Por ejemplo, imagínense a un balsero cubano
que está cansado del régimen que tiene en su país, en la isla. Y el hombre está ya cansado de la vida que está teniendo ahí deplorable, de escasez y de todo lo demás, y que por más que se esfuerce, siempre es lo mismo. Y el hombre decide y se embarca en una balsa, me voy para Miami. Y el hombre va allá y con todo lo demás, de repente en el camino es encontrado por una lancha, una guardacosta, y lo suben a la lancha, lo rescatan y lo llevan a tierra firme. Y el hombre ya es rescatado. Y el hombre dice, wow, no estoy diciendo, es una metáfora, no estoy poniendo como que Estados Unidos es la salvación en la tierra, no estoy diciendo eso, simplemente estoy poniendo un ejemplo de un estado que no está tan bien a un lugar que está un poco mejor, que por lo menos te esfuerza y te va mejor. El asunto es que mi ejemplo es lo siguiente, imagínense que esta persona se está renegando del lugar donde se encuentra, que ese es mi punto, se está renegando del lugar donde se encuentra y va luego a otro lugar donde él quiere estar mejor, pero él quiere seguir haciendo lo mismo que hacía allá. Quiero las mismas leyes, quiero que se imponga la misma cosa, quiero que siga lo mismo. Entonces, ¿para qué se fue? ¿Para qué se fue para el otro lugar? Más bien lo que tenía que llegar es, listo, entonces me pongo aquí a hacer las cosas, pero conforme a la ley de este nuevo país al que me vengo a refugiar. Y aquí es lo mismo. Nosotros éramos antes, estamos en una tierra o en un mundo donde nos movíamos en nuestros deleites y placeres, y si el Señor nos ha rescatado, nos ha conducido a su nueva tierra, a su reino, y son las leyes de su reino las que se tienen que poner en práctica. No venimos nosotros a imponer nuestras propias leyes, sino que nosotros decimos qué es lo que dice el rey de este reino, cómo yo debo vivir. Espero que se haya entendido la ilustración con esto. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Si Dios te otorga salvación, si Dios te está llamando a que vengas, sal y te arrepientas y creas en Él, que es ese poderoso Salvador que te puede salvar, al hacerlo, Él promete transformarte, y al transformarte te lleva a amar esto que hasta ahora tú puedes decir, yo esto no me gusta, esto lo aborrezco. Créame, yo estaba allí como usted, como todos mis demás hermanos, que veíamos la Escritura y decíamos, no. Pero cuando el Señor transforma, nos lleva a amar eso. Y de repente nos damos cuenta que es una vida abundante, donde su gracia todo el tiempo la estamos viendo. Como la gracia particular que el Señor mostró con este niño. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público Israel. Ese niño no hablaría hasta que fuera la hora de proclamar la salvación que vendría por medio de Jesús. Su padre por desconfianza no habló sino hasta nacer este niño. Y vaya manera de hablar que hizo, ¿no? Tremendo cántico que termina profetizando. Hermanos, yo he vivido experiencias notables, tanto alegres como tristes también. Pero no hay mayor historia vivida que me haga cantar que la de la salvación que he recibido en Cristo. Esta obra de redención del Señor debe llevarnos a cantar a nuestro Salvador. Zacarías bendijo su nombre. Y también nosotros tenemos las mismas razones para exaltar al Señor por la salvación que hemos recibido. El Señor descendió en tu propia historia y te trajo salvación. El Señor no solamente descendió ese día, por medio de María se encarnó, vivió la vida recta que tenía que vivir, murió, resucitó al tercer día y ahora está exaltado a la diestra del Padre, donde ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Sino que después de Cristo morir, un individuo, por poner un ejemplo como Pedro, que temeroso salió corriendo cuando iban a matar a Cristo, tan solo 50 días después estaba predicando con denuedo, lleno del Espíritu Santo. Mientras un tiempo estuvo cobarde y huyó para que no lo mataran, 50 días después está allí proclamando la verdad de Cristo, la salvación que había en Cristo. Ese hombre venció el temor para ir a proclamar la verdad. Y al igual que Pedro, a través de los siglos, el Señor ha usado individuos para proclamar su palabra. Piensa por un momento en tu historia. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué el Señor ha obrado para que estés aquí hoy? Sí, a lo mejor fue una invitación y ya me tenían ya cansado que ya terminó diciendo que sí. No lo sé. Pero probablemente, o lo más seguro que está sucediendo, es que el Señor por medio de su palabra te está llamando a que no lo rechaces, a que no lo ignores por lo menos. ¿A qué Él ha obrado? Para que este lugar un día fue construido, estuvo disponible los domingos para poder alquilarlo y estuviéramos aquí. A que hoy no llovió sino que hizo sol para que pudieras estar, porque tal vez con la lluvia hubiese dicho era la excusa perfecta. No lo sé, pero el Señor ha obrado como cualquiera de nosotros que ha entregado su vida a Cristo para que un día finalmente el Mesías fuera a nosotros alumbrado y en medio de nuestra tiniebla, de nuestra oscuridad, pudiéramos ir a Él y creer en Él.
Y eso es lo que nos está diciendo Zacarías. El Señor obró por medio de muchos profetas para anunciarlo y él finalmente ha llegado. El Señor ha utilizado, señores, estamos en América, 1492 fue descubierta. No sé, porque nosotros tenemos una mezcla con distintas razas, pero no sé, nadie lo sabe. Somos lo que somos hoy por esa mezcla de razas. Pero alguno diría, bueno, tal vez yo estaría en Europa y otro día no, yo estuviera aquí todavía con taparrabos. Pero el Señor obró. Y de la gente que vinieron cristianos. Y un día sin ser lejos, hace menos de 100 años o 100 años, vino la predicación del evangelio a este lugar. Y muchos cristianos empezaron a escuchar la predicación de la palabra. Y así se fue regando hasta nuestros días. Y un pequeño grupo empezó esta labor. Para que ahora tú estés aquí escuchando también el mensaje. Señores, Dios ha obrado en nuestra propia historia para que la salvación de Él sea proclamada. Solamente en Cristo hay salvación. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, trayendo su glorioso evangelio a nuestras vidas para que nosotros lo escuchemos. El Señor ha obrado soberanamente para salvarte. ¿Cómo no hemos de alabarlo por ello? Al principio, conté la historia de Ernest Gordon. Gordon, dije que le iba a llamar en adelante. Fue un hombre que fue rescatado, que estaba en un campo de concentración, si pudiéramos llamarlo así, en Japón. Estaba preso y encontró en un cristiano que brindó su propia vida para poderle ayudar. Gordon pasó de ser un agnóstico a ser un creyente en el Señor. Se convirtió en un diácono de la iglesia presbiteriana. Este hombre quedó impresionado por la sencillez de Dusty. Dusty era como se llamaba el cristiano que cuidaba de él. Y por la firme fe cristiana que Dusty tenía. Ya que frente al severo trato que recibían los prisioneros a manos de sus captores, Dusty era uno que no perdía la fe y nunca respondía con ira al trato cruel que recibía. Dusty también era azotado, era castigado y por más que le hacían eso, no respondía nunca mal. Si al contrario, respondía de una mejor manera y a los demás a lo que podía ayudar, los ayudaba como lo hizo con Gordon. En un sorprendente giro de acontecimientos, Gordon sobrevivió a la guerra. A quien ya se veía que iba a morir, termina Gordon sobreviviendo. Tras su liberación, él buscaba noticia de su amigo. Descubrió un terrible suceso que ocurrió a 2 semanas de finalizar la guerra. Dusty había sido crucificado por un guardia japonés que se sentía frustrado por su tranquilidad ante las dificultades. Ese japonés no soportó que por más que le pegara, le azotara, le hiciera todo lo que le hacía, Dusty siempre respondía de una manera distinta, porque su fe lo llevaba a eso. Y al no aguantar, quiso hacer como su Salvador y lo terminó crucificando. A tu Salvador murió en una cruz, pues ahí lo tienes. Haz lo mismo que él. Y lo terminó matando. Pero no pudieron quebrar su fe. Y a pesar de que murió, eso fue el medio que Dios usó. Él fue el medio que Dios usó para llevar a Gordon y quién sabe a cuántos más al Salvador. Y eso es, mi amigo, lo que yo he intentado hacer el día de hoy. Yo no he tenido que ser crucificado, ni mi servicio ha sido el tener que limpiar tus heridas o darte comida. Mi servicio solamente ha sido tratar de ser fiel a este texto para presentarte al Salvador. Hermanos, el Salvador obra de maneras asombrosas para darnos su salvación. En el caso de Dusty fue su vida, y al igual que él, el Señor ha usado los cuerpos de miles de cristianos, donde se ha construido el camino para que la salvación haya llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Pero principalmente y de manera total, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús fue entregado para proveernos esta salvación tan grande. ¿Cómo nosotros no cantar y agradecer por lo que hizo el Salvador? ¿Cómo no responder en gratitud y cántico por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho? Yo te invito, mi hermano, a que adaptes estas estrofas que yo ahorita señalaba a tu vida de la siguiente manera. Primero, bendice al Señor por su salvación. Bendice al Señor por su salvación. Tú estabas perdido. Tu vida vagaba sin rumbo. Y Él, hallándote perdido, te salvó y te trajo hacia Él. Obró de una manera tan asombrosa. Piensa en las maneras o en las razones o en tantas veces que tú dijiste que no o las muchas veces que pudiste seguir diciendo que no al llamado del Señor. Pero Él no detuvo su obra. Si hoy puedes ver esa gran obra de salvación en ti, detente un momento y agradece al Señor ahí donde estás. Gracias al Señor por su salvación. En segundo lugar, bendice al Señor por hacerte su siervo santo. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios ahora nos haga sus hijos? Y si ahora hijos, podamos nosotros amorosamente servirles.
Dios, a pesar de ti, te ha dado dones para que puedas servirle a Él y a su pueblo. ¿No es maravilloso que después de que nuestras manos, ojos, mentes y todo nuestro ser estaba entregado a los deleites y placeres de este mundo, de repente el Señor los haya guardado, santificado, para que ahora tu mente, corazón, manos y pies puedan ser llevados a servirle a Él? ¿No es asombroso lo que Dios hace en transformarnos y llamarnos como su siervo? Estábamos entregados a los vanos de este mundo, pero hoy somos usados por el Señor para la gloria de su nombre. Amado hermanos, eres una vasija en la mano del alfarero. Agradece al Señor por ello. Si tú puedes ver esa gran obra en Él, de Él en ti, detente un momento y alaba al Señor porque te ha convertido en un siervo para su gloria. Agradece al Señor por ello. Y en tercer lugar, bendice al Señor por guiarte en su camino. La necedad y la terquedad nos llevaron a transitar en caminos separados a Dios. El pecado y los deseos de la carne eran las cosas que antes anhelábamos. Pero mayor ha sido el poder de Dios para salvarnos porque nos condujo hacia Él. Ahora en este mundo seguimos teniendo luchas contra el pecado y contra los deseos de la carne, eso es cierto. Pero tenemos un camino por el cual andar. Camino que antes no estaba abierto para nosotros. Pero gracias al Salvador nos ha enseñado ese camino y promete guiarnos y sostenernos en Él hasta el final. Si hoy puedes ver esa gran obra de Cristo en tu vida, detente un momento y alaba al Señor por el camino que Él ha trazado para que andemos en Él. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su obra de salvación. Esa obra de salvación está disponible para todo aquel que confía en Él. Y yo no puedo dar por sentado que todos los que estamos aquí sentados hemos confiado en esa obra de salvación. Así que, mi amigo, yo no puedo salvarte. Yo no soy tu Salvador. Hoy solo puedo ser como Dustin, quien le mostró a Gordon el camino a Jesús. Como Zacarías, que señaló en su cántico al Salvador. Como Juan, que prepararía el camino a otros hacia Jesús. Hoy puedo mostrarte el camino al Salvador. La Escritura nos dice que todo hombre se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Esto es, en tinieblas, como decía el texto. Y solamente en Cristo hay salvación. Él es la luz. A todos aquellos que confían en Él. Todos tus caminos te han llevado finalmente hasta aquí. Y escúchame, amigo, con atención. Lo que el Salvador promete hacer a los que confían en Él, a pesar de la vida que hayan llevado, Él promete perdonarle de su maldad y darle salvación y vida eterna. Pero si confías en Él y crees en Él, que es poderoso para salvar, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu condición. Y confía en Él, que es el Salvador, que murió por ti en la cruz. Yo voy a rogar que hoy puedas ver a este gran Salvador que obra con poder, que obra para salvar, y que finalmente todos pudiéramos, por la misericordia del Señor, al salir de aquí decir: bendigamos al Señor, porque Él es bueno y poderoso para salvar. Vamos a orar. Amado Dios, delante de ti estamos, oh Dios eterno.